Yo quiero preguntarte algo, hermano. Ahora que empezó la cuarentena, eh, ¿te has animado a hacer algo nuevo? ¿Sí? Ahorita que empezó la cuarentena, ¿te has animado a hacer algo nuevo? Es decir, puedes decir, yo, bueno, me animé a hacer ejercicio tal vez, o a leer más libros, o a leer más seguido, o a lo mejor también una nueva habilidad le estoy practicando, estoy empezando a coser, estoy empezando a practicar algo, ¿no? Diferente que no había hecho antes, ¿verdad? O incluso también, ¿no? Cambiar mis hábitos de alimentación, ¿no? Ya no comer tantas cosas que me hacen daño o cambiar una nueva dieta, no lo sé, ¿verdad? Pero a eso me refiero, hermanos, con que si han hecho algo nuevo, algo que hayan hecho de nuevo en esta cuarentena, para algunos otros no. Y fíjense que cuando hacemos algo nuevo, cuando empezamos a hacer algo nuevo con respecto a esto, ¿saben cuál es el consejo que nos dan? El consejo que nos dan inmediatamente es, hazlo, pero poco a poco, ¿verdad? Hacer estas cosas poco a poco. Ajá. Pero ¿qué tal, hermano, si de pronto alguien te dice que en lugar de hacerlo de empezando desde el nivel uno, luego te vas al nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así? ¿Qué tal si alguien te dijera, vamos a empezar desde el nivel 10? ¿Sí? Vamos a empezar desde el nivel 10. Y este nivel 10 es como, por ejemplo, si tú te empezaste a animar a hacer ejercicio en esta cuarentena, que en lugar de empezar con 10 lagartijas, empezaras haciendo 1000 lagartijas, ¿no? O en lugar de empezar a leer un libro a la vez por mes, de empezar a exigir que leyeras 15 libros al mes, ¿no? ¿Sí? ¿Te imaginas eso? Eso es empezar desde el nivel 10. O incluso empezar de una nueva dieta en lugar de decir, bueno, voy a comer tacos una vez a la semana. En lugar de eso decir, ya no vas a comer tacos más que una vez al mes o ni siquiera en un mes, ¿no? Tal vez ni siquiera en 2 meses. ¿Te puedes imaginar algo así? Y más nosotros como mexicanos vivir sin tacos en una temporada así es horrible, ¿verdad? Eso sería como empezar desde el nivel 10. Pero en este viaje, hermanos, también es lo mismo, es como que si te empezaran a decir, no vamos a empezar en este viaje que estamos empezando, no vamos a empezar con una caminata tranquila, vamos a empezar con un viaje que es una escalada de supervivencia. ¿Sí? No empezar con una caminata tranquila como pensamos que es el viaje del cristiano, sino que nos digan que el viaje del cristiano es empezar con una escalada, con escalar una montaña, y ese escalar una montaña tiene que ver con un viaje de supervivencia. ¿Te imaginas? ¿Qué dirías tú si te dijeran eso o si te hubieran comenzado a decir eso cuando empezaste este viaje? Este viaje que le hemos titulado así, ¿verdad? Muchos dirían, bueno, yo no me animaría a un viaje así. Tal vez sí una caminata, pero una escalinata de esa magnitud, yo no. ¿Sí? O a lo mejor dirán, Yo sí me animaría, pero poco a poquito. Vamos a empezar primero con un volcancito chiquito, ¿no? Con una montaña pequeña, un cerrito. Así yo sí me animo. Ya, si es esta, no sé, empezar con el Popocatépetl o un volcán más grande, yo no me animo. Algo pequeño primero, ¿no? Pero fíjense, hermanos, Pedro, en este versículo que vamos a estar viendo, en este pasaje que vamos a estar viendo del, de, de este texto, lo que nos está diciendo Pedro es que no solamente este viaje, esta manera de ver nuestro cristianismo, es algo que va a ser eh,
¿cómo decirlo? No, Pedro no está diciendo que tenga que ser así, sino que incluso tiene que ser hasta necesario, hermanos. No es como que si quieres o no quieres, si puedes o no puedes, es necesario hacerlo. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Fíjense lo que dice el versículo 6 para que no digan que yo lo estoy inventando. Y vamos a nuestras Biblias en el versículo 6 de Primera de Pedro, que estábamos haciéndolo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ajá. Aquí, como ya se dan cuenta, hermanos, hemos estado viendo lo de la semana pasada y una vez que dice en lo cual, o sea, una vez que vimos lo de la semana pasada que tenga que ver con saber que somos elegidos, saber que estamos seguros en Él, saber que incluso le pertenecemos, que eso es lo que vimos la semana pasada, ajá, eso nos debería de dar, en lo cual nos debería de dar alegría vosotros, en lo cual vosotros os alegráis. Saber eso, ¿verdad? Que somos, le pertenecemos, nos da alegría. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿sí? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y es que esto es bien interesante, hermanos, porque nosotros en este sentido hemos dicho, qué bien que somos elegidos, ¿no? Nos da alegría, qué bien, qué perfecto que somos elegidos. Eso nos da una gran satisfacción, pero en eso nos dice Pedro, pero es necesario que pasen por diversas pruebas. Y decimos ahí, qué mal, no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado nos está diciendo que deberíamos de alegrarnos, pero dicen, es necesario, se tiene una gran necesidad de las diversas pruebas, ahí ya no nos gusta. ¿Sí? Entonces dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas y aunque tú puedas decir que mal es esto, cuando se refiere a que es necesario que sean diversas pruebas, ¿ustedes qué se imaginan, hermano? Diversas pruebas. ¿A qué creen que se imaginan? ¿A qué creen que nos deberíamos de enfrentar en ese viaje de diversas pruebas? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pues, aunque no lo dice aquí el texto, estas diversas pruebas, hermanos, tanto son las cosas que son permitidas por Dios, ¿sí? ¿Qué nos referimos con cosas permitidas por Dios? Pues nos referimos a aquellas cosas que vienen como aflicciones a nuestra vida, pero Dios las permite, e incluso aquellas tentaciones, hermanos, aquellas tentaciones que vienen del diablo hacia nosotros, ¿sí? De hecho, es lo que Pedro más adelante en el capítulo 5 dice. Si quieren, vamos un poquito a primera de Pedro 5, del 8 al 9. ¿Qué dice en el versículo 5 del 8 al 9 de primera de Pedro? ¿Sí? Dice ahí, fíjense hermanos, primera de Pedro 5 del 8 al 9, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Entonces vemos ahí que tanto estas aflicciones Dios que permite que vengan en el mundo, que ya están aquí en el mundo, pero hay otras que también vienen del diablo. Estas tentaciones que vienen del diablo, también esas son las diversas pruebas. Por eso son multitudes de pruebas, tanto las que vienen de Dios, tanto las que vienen del diablo, incluso hermanos, que Dios permite, ¿verdad? Al final de cuentas. E incluso si ustedes pueden ir a Santiago, hermanos, vamos también un poquito a Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago? Fíjense, hermanos. En Santiago, del capítulo 1, y vamos al versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 11. Versículo, perdón, 12. 12 al 16. Ya lo tenemos, hermanos, Santiago. Perdón, hermanos, es que ya lo tenía aquí, pero se me perdió. Ahí está. ¿Sí?
Santiago 1, y fíjense lo que dice el versículo 12 al 16, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí está la palabra, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. También quería que esto lo tuvieran claro, hermanos. No digan que uno es tentado de Dios, sino porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. ¿Sí? Entonces, hermanos, permítanme tantito, hermanos. Entonces, lo que aquí está diciéndonos el Santiago es justamente que estas tentaciones, estas pruebas, no solamente vienen de Dios como pruebas de aflicciones para nuestra fe, sino que también incluso el diablo con tentaciones, que no es Dios, que es el diablo con tentaciones, viene para también probar nuestra fe, hermanos. Entonces, en este viaje, hermanos, no es un viaje como un día de campo. Algunos podríamos pensar que es un viaje como un día de campo, como una caminata, como algo tranquilito, pero la realidad, hermanos, es que esto no es así. ¿Cómo es entonces este viaje, hermanos? Este viaje es una prueba de supervivencia en donde la vida está en juego. Y esto es importante que ustedes lo sepan, hermanos, porque muchas veces pensamos que el andar cristiano tiene que ver con algo light, algo ligero, pero no, la realidad es que esta es una prueba de supervivencia. La vida está en juego en este viaje, hermanos. Ahora, algunos dirán, pero ¿para qué o por qué empezar nosotros desde el nivel 10? ¿Por qué no empezar poco a poquito en el viaje cristiano? ¿Por qué no empezar pilar por pilar en el viaje cristiano? ¿Por qué empezar desde el nivel 10? Pues es algo que va a decir Pedro en el versículo 7, hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Ajá. En Pedro estábamos, hermanos. Regresamos un poco a Pedro en el versículo 7 del capítulo 1 y dice, para que sometida, aquí ya nos dice por qué, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Dice que es una prueba que es sometida vuestra fe, aunque perecedera, se prueba con fuego. Y uno dirá, ¿cómo es esto de una prueba de fuego? ¿Sí? Yo he ido de objetos que son a prueba de agua, ¿verdad? Un celular que tú sacas y un celular que dicen es a prueba de agua, ¿no? No sé si se moja, si le pasa algo, o incluso otro objeto electrónico, si se moja, no le pasa nada porque es a prueba de agua, ¿verdad? O incluso también a prueba de balas. Un chaleco antibalas evidentemente tiene que ser a prueba de balas para el uso que se le va a dar. Pero ¿qué significará esto de que es a prueba de fuego, hermanos? Porque aquí lo que nos va a decir justamente esto Pedro es que el fuego tiene una característica interesante en el texto, ¿sí? Y el fuego se ha usado desde la antigüedad y se ha hablado de él desde la antigüedad y su uso en materiales preciosos, en objetos preciosos como el oro. Y para que podamos confirmarlo, yo quiero que vayamos a Job. ¿Qué es lo que dice Job, hermanos? Job 23:10. Y fíjense lo que decía Job en medio de sus calamidades. ¿Sí? Job 23:10.
Job 23:10. Si ya lo tenemos, quisiera que lo leyeran junto conmigo. Job 23:10, aquí ya lo tengo. Y dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Ya vieron? Me probará y saldré como oro. ¿Sí? Entonces es algo que podemos ver justamente desde la antigüedad. Él dice que esta prueba que hay en la vida de Job, estas cosas que están pasando en la vida de Job, lo que están haciendo es algo más hermoso y él saldrá de esas pruebas como un oro purificado. También en el Salmo 12:6, si quieren no lo busquen, hermano, yo se los digo, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada de oro, purificada 7 veces. Y el 7 es el número de Dios, ¿verdad? Entonces el fuego aquí tiene una característica con estos materiales. Fuego tiene una característica de purificación, ¿sí? Y eso no lo ves en ningún producto. Tú puedes decir, a lo mejor este producto es a prueba de fuego, pero si lo echas al fuego, ¿qué le pasó? Pues nada, solamente es a prueba de fuego. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol, aquí lo que está diciendo Pedro, es que el fuego produce una purificación en el oro, ¿sí? Como cuando en el oro se pone en el horno para que se le quiten todos los metales que son de más en el oro, así también es esa prueba de fuego en nosotros, ¿sí? Entonces, podríamos decir que no se está hablando aquí de un producto, hermanos. Y esto es interesante porque aquí yo no quiero que se queden que se está hablando de nosotros como si fuera un producto. Sino se está hablando, ¿y de qué se está hablando aquí, hermanos? Se está hablando de la fe. Se está hablando de la fe que cuando esta entra, el fuego entra en la fe, ¿sí? Entre más pruebas pase nuestra fe, más auténtica es nuestra fe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entre más pruebas pase nuestra fe y uno permanezca, más auténtica es nuestra fe. Y lo mismo aplica para este viaje que estamos haciendo, hermanos. Porque en este viaje nosotros estamos en esta caminata, pero más que una caminata es un viaje de supervivencia, decíamos, ¿verdad? Y muchos dirán, bueno, ¿para qué se puso en lugar del nivel 1 al nivel 10 en este caminar, en este viaje? Nada más porque sí. Dios quiere hacernos sufrir porque sí. No, porque ese es el viaje auténtico que estamos teniendo. Si el viaje tiene pruebas de por medio, tiene ciertas aflicciones de por medio, es el viaje auténtico, hermanos. Y en ese viaje las pruebas lo que están haciendo es purificarte, purificar tu fe, sacando lo más auténtico de la fe, ¿sí? Se está viendo si la fe es real o no lo es, si es verdadera o no es verdadera. Eso es lo que está diciendo Pedro. Las pruebas hacen de la fe algo más auténtico. No porque sí, no solamente porque sí quiere Dios nada más hacernos sufrir, sino porque ese es el viaje auténtico que estamos teniendo, hermanos. Y después de un viaje así, ¿cómo uno terminaría, hermano? ¿Cómo uno, después de un viaje así tan elevado, de nivel 10, nivel tipo 10, ¿cómo uno creen que terminaría? ¿Cómo tú terminarías, hermano? Cansado, ¿verdad? Agotado. Que el aire se te va, me imagino. Pero fíjense lo interesante aquí lo que dice el apóstol Pedro. Dice que termina el viaje y que el viaje
al final, después de cada prueba, trae alabanza. Órale, trae alabanza, trae gloria y trae honra. ¿Tú puedes imaginarte algo así, hermano? Después de un viaje así de ese nivel, de ese calibre, nivel 10, en donde estás caminando, es un viaje de supervivencia, y al final del viaje decir, gloria a Dios, Señor. Y al final del viaje decir, a ti toda la honra, Señor. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Puedes imaginarte en un viaje diciendo esas palabras, esas cosas? La realidad es que yo no me lo imagino. Es más, hasta les pongo un ejemplo. Yo cuando fuimos con unos jóvenes a un retiro, una convivencia de jóvenes en Taxco, en Guerrero, que es muy bonito ese pueblo, se los recomiendo. Lamentablemente no pudimos recorrerlo como se pudo, pero en Taxco, fíjense, es muy bonito, pero tuvimos que hacer un recorrido, ¿sí? Según ahí vamos todos bien confiados, caminando así por un rancho, y vamos según a ir a un lugar donde según al final había un lago. Había un lago y nos íbamos a mojar y lo que sea porque lo ameritaba el calor. Imagínense en Guerrero, que a eso de las 12, 1, 2 de la tarde, está yo creo que casi 40 grados. Y en ese momento, hermanos, ya no la contábamos. La verdad es que ya no la contábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos ni agua, no había agua. Caminando de ida 1 hora y de regreso pareciera que fueron 2 horas más, sin agua. Y todavía cuando llegamos al lugar donde según estaba el lago, estaba seco, no había nada, hermanos. Y todavía en ese lugar, en lugar de poder descansar, nos hicieron correr todavía más fuerte, un rally de varios puntos, meter la cara en harina, meter la cara en harina con ese calor, cargar a los chavos para un juego, estar en costales. ¿Se pueden imaginar eso? Y al final, ¿qué creen que dijeron los chavos? No hubiera venido, ojalá no hubiera venido. Imagínense, ese fue un viaje de este calibre, de tipo nivel 10. Y los jóvenes, y si eran jóvenes, imagínense, chavos, al final no dijeron, gloria a Dios, alabanza en el nombre de nuestro Dios. Esas no fueron las palabras de los jóvenes. Las palabras fueron, ojalá nunca hubiera venido. Lo que menos pensaban esos chavos era en alabar a Dios después de ese viaje, después de ese recorrido. Yo también en ese momento, yo lo que quería era agua, no quería en ese momento, o nadie pensaba en alabar a Dios. Pensaban más bien que por qué a mí, ese tipo de viaje. Imagínense qué tipo de viaje estábamos teniendo, hermanos. Pero aquí lo que está diciendo, y a qué voy con esta ilustración, hermanos, para que veamos la profundidad de cómo se manifiesta Cristo en el viaje. Nosotros estamos también recorriendo en el viaje, en la vida cristiana, este tipo de viaje en donde nosotros deberíamos de ver cómo Jesucristo se manifiesta en el viaje, en lugar de ver cómo las aflicciones se manifiestan en el viaje. ¿Sí? Y Pedro quiere todavía profundizar más en esa alegría. Deberían de tener alegría porque Jesús está en medio de ese viaje que están haciendo, hermanos. Deberían de tener alegría porque Jesús se está manifestando y les está dando la fortaleza para estar en ese viaje. Pero ¿cómo quiere el apóstol Pedro darles el énfasis en la alegría? Fíjense, hermanos, es lo que dice aquí en el versículo. Vamos a Pedro, hermanos. Dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí? Es decir, hermanos, aquí lo que Pedro dice, sí, hay destrucción, hay una evidente destrucción con respecto a estas aflicciones. El fuego
no es solamente calentar, el fuego destruye, el fuego destruye. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, pero no se siente, a pesar de eso, no se siente pesado. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y uno podrá pensar, ¿por qué nos seguimos alegrando de aquello que no hemos visto? ¿Por qué sentimos pesado de esto que sí vemos y nos alegramos de aquello que no hemos visto? ¿Sí? Aún no lo ves, es como en este viaje que estamos todavía, hermanos, aún no vemos el destino, y ya nos estamos alegrando, ya te estás riendo, ¿sí? Aún no llegamos a ese destino y aún no lo sabes, aún no lo ves y ya estás feliz. ¿Se entiende? ¿Tiene lógica eso, hermano? Dice incluso que es una felicidad, en el versículo 8, os alegráis con gozo inefable. Inefable es una palabra que podría traducirse como indescriptible, inexpresable, un gozo que no se puede expresar con palabras humanas. O sea, dice Pedro esto, es una felicidad que tiene esas características. Y uno lo ves, ¿por qué? ¿Se entiende? Pues la respuesta, hermanos, es porque permanecemos en ese camino de saber que estás en el camino verdadero. ¿Y cómo sabes que estás en el camino verdadero, hermano? Porque sabes el propósito. ¿Sí? Porque sabes cuál es el propósito de todas estas tribulaciones. ¿Te imaginarías, hermano, pasar por tanto? Perdón. ¿Te imaginarías, hermano, pasar por tanto y no saber por qué? Pasar por aflicciones en este caminar, pasar por aflicciones en este andar y no saber por qué. Hay gente que sufre, hermanos, en este andar, en este caminar, y tiene todo. O sea, aún teniendo todo, sigue sufriendo y se sigue lamentando de su sufrimiento, no sabe por qué. ¿Tú te imaginas, hermano? ¿Te lo puedes imaginar desde esta perspectiva? Pues aquí lo que está diciendo Pedro es que nosotros tenemos esa alegría indescriptible que no se puede expresar, porque nosotros tenemos a Cristo en el viaje y aún sufriendo tenemos todo porque lo tenemos a Él. Lo repito, hermanos, nosotros tenemos a Cristo y aún sufriendo lo tenemos todo porque lo tenemos a Él. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiere que puedan tener los discípulos, los creyentes en Asia Menor, que puedan tener la seguridad de que las pruebas que están teniendo tienen un propósito, están haciendo algo en su corazón, están haciendo algo en su vida, no es en balde. Y sobre todo, para que ellos puedan conocer más a Dios, ¿sí? No es en balde, no es porque sí. Y aún así, hermanos, nos dice también que hay más propósitos dentro de esto. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Fíjense lo que dice el versículo 9. Obteniendo el fin, o sea, después de esto, el propósito todavía, el producto de esto es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podríamos traducirlo como en el versículo 9, obteniendo el fin, obteniendo la completitud, el propósito de vuestra fe, lo completo de vuestra fe. ¿Qué es lo completo de vuestra fe, de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de seguir creyendo, hermanos? Porque eso también es importante. ¿Tú por qué sigues creyendo hasta ahorita?
¿por qué sigues creyendo? Muchos creen para que puedan sentirse protegidos. Y está bien, sentirse protegidos, pero ese es el fin, el propósito. Muchos creen que dicen y confían en Dios y hacen cosas para Dios y creen ¿para qué? Para que me vaya bien. Pero ese es el propósito, hermanos. O para que yo tenga salud. Yo creo y el propósito, siento que el propósito de esa fe es para que yo pueda seguir teniendo salud, beneficios. Pero ese es el propósito. ¿Eso hace completa nuestra fe, hermanos? ¿De acuerdo a lo que dice Pedro? No. Sino que en medio de las aflicciones, hermanos, avancemos. No que retrocedamos, sino lo que hace completa nuestra fe es que veamos que a pesar de las aflicciones nosotros avanzamos. Que la salvación es igual a seguir permaneciendo y avanzar, es lo que dice Pedro. Imaginemos, hermanos, una madre que lamentablemente perdió a su esposo o por alguna otra razón él se fue, él se va. Y uno podría pensar que si Dios hubiera estado ahí en su matrimonio, él no se hubiera ido o no hubiera pasado eso. ¿Cuántas mujeres están solas? Y muchos dirían, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Y muchas mujeres le han dicho a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y yo les preguntaría, a pesar de eso, ¿avanzaste? ¿Continuaste en tu fe? ¿Avanzaste en el viaje de la fe? Y muchas mujeres podrían decir, sí, continúo avanzando con mis hijos, continúo avanzando con estas cosas, estas tribulaciones. En medio de esta prueba, continué. Pues ese era el propósito. Ahí estuvo el fin, hermanos. El propósito de la fe. Y es que a veces no lo podemos ver, hermanos, porque si nos seguimos enfocando en las aflicciones, si nos seguimos enfocando en medio de de este viaje en el porvenir, nos olvidamos del propósito, del fin. Y Pedro y Dios no quiere que nos olvidemos del fin, del propósito. Porque cuando perdemos el propósito, hermanos, perdemos el camino. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios quiere que podamos entender esto y que incluso que podamos ver que esto estaba anunciado. Estas aflicciones, esta gracia en medio de las aflicciones ya estaba anunciado, ¿sí? Desde los profetas. Y es algo que incluso aquí nos va a seguir diciendo el texto. Vamos a leer del versículo 10 al 12, hermanos, porque si no nos vamos a alargar más. Lo vamos a resumir tantito. Pero fíjense lo que dice el versículo 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, ya ven. O sea, estaban ellos profetizando esta gracia destinada a todos vosotros, estaban diligentemente hablaban acerca de esta salvación, y que dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿Sí? Las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ellos estaban como escudriñando en qué persona y en qué tiempo se iba a dar estas aflicciones, ¿verdad? Las aflicciones por medio de la gracia. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es que ellos indagaron, estuvieron pensando, profetizando en qué personas se iba a dar esto, ¿no? O para qué personas era esta profecía. Y Pedro dice, esto era para nosotros. Pero también él decía que estaban indagando y pensando en qué tiempo iba a ser. Y Pedro dice, el tiempo era con respecto a los sufrimientos de Cristo. Entonces, hermanos, si las aflicciones de Cristo fueron anunciadas, la manera de purificarnos también fue anunciado. Si las aflicciones de Cristo fueron anunciadas desde antes, hermanos, la purificación de nuestras vidas fueron también anunciadas. Y esto, hermano, al parecer no como que decimos, ¿y esto qué tiene que ver con esta parte de purificarme? ¿Qué tiene que ver esta parte de que sea anunciada? ¿Qué tiene que ver que sea anunciado que yo voy a ir en un viaje de supervivencia de nivel 10? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿O por qué es bueno esto para mí? Porque el hecho de que Pedro mencione a los ángeles en medio de esto es que este proceso ni los ángeles lo viven, hermanos. Este proceso de purificación ni los ángeles lo pasaron, lo van a pasar. De hecho, las tradiciones judías decían que que los ángeles envidiaban a Israel. En ese sentido podemos decir que los ángeles hubieran anhelado tener este proceso de purificación, este proceso de que se anunciaran estas cosas a sus vidas. Pero ni ellos pudieron tener tal privilegio. Este privilegio de ir descubriendo en el camino cuánto nos ama Cristo. Ir descubriendo en el camino cuánto también nosotros le podemos amar. De manera, hermanos, que de esto, a raíz de esto, vendría una pregunta para nosotros. Para ti, ¿cuál es la finalidad de tus aflicciones? Tú, ahorita que estás viviendo ciertas aflicciones, ¿qué finalidad, qué propósito le has dado? Y la realidad, hermanos, que es que en una cultura como esta, es bien difícil ver la finalidad de nuestras aflicciones, porque nuestra cultura es temerosa de la muerte, es temerosa del porvenir, temerosa a conocer a Dios mediante el sufrimiento. Gente que le tiene miedo a los hospitales. Seguramente hoy muchas personas le tienen más pavor a los hospitales por lo que estamos viviendo. Una cultura que realmente tiene miedo de conocer a Dios mediante el sufrimiento. Y es que, hermanos, esto es muy, muy complicado. Porque, fíjense, les voy a citar lo que decía un gran teólogo llamado Bonhoeffer. Decía, hay que aprender a amar a Dios por lo que es y no por lo que podamos sacar de Él. Repito lo que dijo este teólogo, hay que aprender a amar a Dios por lo que es y no por lo que podamos sacar de Él. ¿De qué serviría, hermanos, levantarse en este recorrido por una herida si no hemos sido levantados por Cristo y Cristo no ha sanado esa herida? Nos seguiríamos cayendo una vez más y nos levantaríamos, medio nos arreglaríamos y otra vez nos caeríamos porque la herida no ha sido totalmente sanada por Cristo. Para eso sirven las aflicciones, para saber
donde Dios quiere que pueda hacer su obra en nosotros. ¿Por qué temerle al sufrimiento? Hermanos, Cristo quiere que lo veas a Él como la finalidad de tus aflicciones. Y no necesariamente porque Él te lo dice así de manera tajante, sino porque Él es el ejemplo grande de las aflicciones que tú y yo ya no tenemos que pasar. Dice la Escritura que Él llevó el pecado, todo el peso de la ley, del castigo de la ley en sus hombros, hermanos. ¿Te imaginas ese tipo de aflicciones? Ni yo ni tú, si creemos en Jesucristo y nos arrepentimos y venimos directamente a Él y vemos esa finalidad de nuestras vidas, no tendríamos por qué temer a las aflicciones. O no tendríamos por qué dejarnos tumbar completamente por las aflicciones, porque Cristo ya nos ha levantado y ya no lo ha anunciado para nosotros desde antes. Cristo, lo repito hermanos, Cristo quiere que lo veas a Él como la finalidad de tus aflicciones. Ver que Él está purificando en tu corazón. Ver que Él no lo está haciendo porque sí, sino porque hay un propósito. Y ese propósito es para poder salir como el oro, para poder salir como una plata refinada 7 veces. Pero si seguimos temiendo conocer a Cristo por medio de estas cosas, no podremos salir como ese oro. ¿Cuál es la finalidad de tus aflicciones? Para ti. Solamente en Cristo Jesús lo podrás conocer y entender.